Buen día. Siguen los debates en torno al polémico, controversial Código Penal y las reformas que piensan hacerle a este instrumento legal, reformas que se han estado planteando durante los últimos 20 años. Ha habido muchos debates, uno de ellos el asunto del aborto, ¿verdad?, que es el tema quizás más delicado por las presiones y la presencia de las iglesias dominicanas. Uno no sabe cuándo esto será aprobado, porque, repito, está siendo objeto de nuevas discusiones, en algunos casos, discusiones que se tornan acaloradas y que salen del ámbito congresional y van al ámbito popular, a la gente. Y esto naturalmente complica las cosas. Yo leí que dentro de este lío, estos problemas, hay nuevas inclusiones. Por ejemplo, hay una muy importante de castigar a los padres que les dan a sus hijos las famosas pelas, ¿verdad? O sea que algunos de ellos hasta los matan golpeándolos. Y no solo a nivel de padres, sino también de madres. Porque cuando se habla de padres, no se está fijando la condición masculina. Están las dos cosas, de madres que, igual que algunos padres, no tienen concepto, sensibilidad, idea de lo que es ser un padre, que es lo mismo de lo que es ser una madre. Ahora, es muy buena la idea de castigar a los que proporcionan esas llamadas pelas, ¿verdad?, que uno piensa que es algo que quedó en el pasado, en un pasado donde esto era frecuente y que de manera equivocada, de manera errónea, de manera absurda, de manera estúpida, se creía que era una forma de corregir inconductas de los hijos, o en el peor de los casos, que era una manera de criar. Pero ¿qué va? Esto ha seguido, y en la situación llamada moderna se usan hasta instrumentales electrónicos para castigar a los hijos. Entonces, ahora, repito, se ha planteado, ¿verdad?, aplicar sanciones a los padres desde 15 días a 4 años de prisión. Si se determinara quiénes son los padres que dan pelas, lo ideal es dejarlos definitivamente en las cárceles, porque el padre que coge a un hijo y se pone a golpearlo, ¿verdad?, no es un padre, es un monstruo, es un sádico,
es una persona, hombre o mujer, que no saben lo que es un hijo, que no tienen cariño hacia ese ser, que no parece que ellos lo procrearon. Ahora bien, por ejemplo, un niño recibe una pela. Esto yo diría que incluirlo en el Código Penal para determinar las cosas. Recibe la llamada pela. Recibe el castigo corporal abusivo de uno de los padres. ¿Qué puede hacer ese niño? ¿Qué sabe ese niño de lo que son los mecanismos hacia dónde dirigir una protesta? Además, ¿cuál es el organismo que va a estar prácticamente a diario yendo a casas de familias para chequear esto? Eso no es verdad. Pero entonces, un niño va, que alguien le diga que vaya a determinada instancia legal, ¿y qué va a hacer? Decir que le dieron una pela y después los padres decir que no, que lo corrigieron de palabra y no va a pasar nada. E inclusive, si se aceptara que un niño puede encauzarse hacia instrumentos legales para protestar por una pela, ¿verdad? Los que le dieron la pela cumplirían quizá una condena mínima. ¿Y después qué pasaría? Que ese niño seguiría siendo maltratado. Ese niño seguiría siendo golpeado, ahora más todavía, porque vendría una especie de venganza, de sadismo de los padres. Nos llevaste a la justicia, nos condenaron, pasamos esto, aquello y lo otro. Entonces la pela sería 3 veces más fuerte. Y la amenaza de si vuelves a tratar de llegar a esa seccional jurídica, te vamos a matar. O sea que esto puede tener buena intención, puede tener un buen deseo paterno de evitar que estas cosas sucedan. Ahora, es muy difícil meterle en la cabeza a estos animales, a estas bestias, que esa no es manera de corregir la conducta de un niño. Un niño está para ser educado, para ser corregido con palabras y conceptos, para ser informado de los procesos de la vida, para ser educado en el sentido de que desde niño debe empezar a tener una serie de valores. Entonces, en esta sociedad, con tantos insignificantes, que por un quítame esta paja tienen 8 o 10 hijos, que no se ocupan de los hijos, que los hay que mandan a los hijos a vender cositas, a pedir, como se ha denunciado en este programa, para llevar unos cheles, un dinerito a la casa y que el hombre los coja para beber romo. Entonces, en una sociedad donde pasan estas cosas y no se aplican sanciones mayores, la situación es todavía peor para corregir. Otro punto que será incluido en el nuevo Código Penal
si es que finalmente se aprueba, es el feminicidio. Figuras penales elevadas para los que matan los hombres a las compañeras. Ahí debe haber un castigo para todos, porque hay mujeres también que maltratan y matan a los hombres. Esa es una minoría. Las mujeres asesinadas por los maridos es algo incontable. Entonces, incluir ahí sanciones bien severas, bien duras para el feminicidio es una buena idea, una idea excelente. El problema es cómo llevar a cabo esto. De individuos que lo hemos visto maltratar y hasta matar mujeres, ir a la justicia y la justicia actuar con mucha benevolencia y ponerle sanciones fáciles de superar. Otro punto que se ha incluido en las nuevas discusiones es el de el hombre secuestrando a la mujer, o que ambos puedan ser secuestrados por otros. Miren el caso de lo que pasa en Haití con las bandas de delincuentes, con las bandas de criminales que obtienen elevadísimas sumas de dinero para su labor maligna a base del secuestro, incluso del secuestro de dominicanos, que habría que preguntarse cuánto dinero pagaron las familias de los 3 camioneros liberados por la banda de asesinos, ¿verdad?, de 5 que estaban secuestrados. ¿Qué pasa con los otros 2? No es la primera vez que esto sucede, ni es la primera vez que secuestran y matan. Esas bandas que son las que mandan en Haití, nos damos el lujo, nos damos la inclusión en el libro Guinness de ser un país que tiene una frontera, que comparte una isla con una selva, con un lugar donde no hay ningún mecanismo normal, ningún instrumental civilizado, donde no hay comida, donde no hay educación, donde no hay justicia, donde no hay ninguna seguridad, donde no hay nada que se parezca a lo que es un Estado, sobre todo un Estado moderno. Entonces, el secuestro es un crimen horrible, de los peores que se puede sufrir en una sociedad. Imagínense ustedes lo que es una familia que tiene miembros secuestrados y que todos los días se levanta pensando si están vivos, si los mataron, si los torturaron, si les dan comida, qué hacen con ellos. Ojalá que, por ejemplo, en este caso, siquiera como información, los familiares de los 3 camioneros liberados dijeran cuánto pagaron por su liberación. Y si ellos, los liberados, también saben qué ha pasado con los otros 2. Ya se sabe, repito, que hay varios que han sido secuestrados y posteriormente asesinados. Otra inclusión de sanciones legales que irían al Código Penal, ¿verdad?, está el uso del ácido del diablo. Una de las cosas más horrendas
que se puedan ver en una sociedad. Y aquí hemos visto ya varios casos, muchos casos, no solo de jóvenes que han sido desfiguradas, sino también que han acudido al suicidio porque no soportan su situación, porque a alguien se le ocurrió preparar ácido del diablo y echárselo a esa persona, que eso no tiene ninguna sanción legal. Ahí habría que aplicar lo que sugirió Rosendo Tavares Villalobos. Hay un individuo que se le comprueba hasta la saciedad que le echó ácido del diablo a una mujer. Entonces decir, ¿qué cantidad le echó? Tal cantidad en este vaso. Y coger y echárselo. Mira, eso es lo que se siente cuando a uno le echan ácido del diablo. Y entonces a esa persona echarle ácido del diablo para que vea lo que es eso. Otro punto, bueno, hay varios puntos. El caso es que lo más importante es que se pueda lograr una aprobación que cuente, claro, con la mayoría de aceptación legislativa, gubernamental, religiosa, social, etcétera. No total, porque en ningún caso, en ninguna situación, en ninguna idea, en torno a nada, puede haber unidad, puede ser completa la identificación con tal o cual idea. Pero yo creo que se avanzaría si por fin, después de tantas discusiones, ahora está también, están las polémicas y los debates, pero después de tantas cosas que se han pasado por más de 20 años, por fin se pueda aprobar llamémosle el nuevo Código Penal, o sea, las reformas en el mismo. Y uno de los casos que más me motiva, de varios casos que se incluirían, es el asunto de pelas a los hijos, ¿verdad? Que lo que hace es no solo infligirle dolor, quizás hasta dañarle un órgano, sino también que eso los humilla, los convierte en seres que odian, en seres que hieren, en seres que matan, los convierten no en jóvenes formados, sino en monstruos. Porque ese es un asunto importante que hay que tomar en cuenta. No solo el castigo físico en sí mismo, sino también lo que eso representa en el orden moral, en el orden espiritual, en el orden social en sentido general, en el orden psicológico, en el orden conductual, en el orden religioso, en el orden civilizado. Yo creo que esto debe ser incluido, pero las sanciones no pueden ser, como se habla, de 15 días. Bueno, se los pasan jugando en la cárcel, bebiendo, usando drogas, dándole golpes a otros presos menores. No. Una sanción que a esa persona y a los demás les llegue como un mensaje. Miren lo que pasa cuando un padre abusador, delincuente, criminal, cuando un padre sin ningún concepto, que no es padre, que parió a una mujer, la preñó y la mujer dio a luz, eso no es ser padre. Ser padre es toda una conducta, toda una actuación.
pero hay que aplicar para eso sanciones no como la que se contempla ahora en las discusiones del Código Penal, en el sentido de que pueden ser 15 días de prisión. Hoy, ¿y qué significan 15 días de prisión? Ante el maltrato a un niño, a un jovencito, a un joven, etcétera, no significa nada. Esa sanción no va pareja con la acción malvada de maltratar a los hijos, de golpear a los hijos. Vamos a ver qué va a pasar con el famoso Código Penal. Bueno, intervino la ONU, como se esperaba, con el asunto de las parturientas haitianas. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, resolvió ayer condenar a la República Dominicana y exigirle que detenga el asunto de las parturientas, de no permitir que vayan a los hospitales del Estado a parir, que, bueno, todo lo que eso significa, todo lo que ese problema representa. Entonces las Naciones Unidas, con mucha energía, dice que ese es un crimen social que no se puede permitir y que por lo tanto el gobierno dominicano debe parar eso. Eso no es necesariamente una obra del gobierno dominicano. Que el gobierno dominicano actúe, yo creo que sí, pero esto ya se ha dicho mucho, de que se trata de mafias, de elementos malditos que viven entre Haití y República Dominicana, trayendo en camiones a pobres mujeres que allá no pueden parir porque no hay un sitio donde hacerlo, sobre todo en condiciones normales, y las traen a la República Dominicana, les cobran dinero. O sea, que ahí es que está el punto clave de enfrentar esa mafia, de destruir esa mafia, pero no solo de haitianos, sino también de dominicanos que llevan a cabo este comercio ilegal, este comercio sexual, este comercio de parir, este comercio de especular con pobres mujeres embarazadas y con niños por venir. Entonces las Naciones Unidas, como se esperaba, vuelve y le carga el dado a la República Dominicana. Yo estoy seguro que un presidente de la categoría moral, de la sensibilidad social, de la expresión genuina del cristianismo auténtico, un presidente preocupado por su país, un presidente que considera que Haití debe corregir sus problemas, debe enfrentar sus males que no pertenecen a la República Dominicana. Yo considero que un presidente como Luis Abinader hará todo lo posible porque esta situación no continúe. Porque esto, repito, puesto así por la ONU, parecería que es una política del gobierno. Parecería que el gobierno ha destinado instituciones para llevar a cabo esta campaña, o que el gobierno se ha mostrado indiferente ante el problema. Nada de eso es verdad. Esta es una situación que tiene muchos años. Esta es una situación terrible donde hay elementos poderosos al estilo, en cierto modo, de las bandas criminales
de los delincuentes que gobiernan Haití. Ahora, que nos condene la ONU es un revés para República Dominicana. Y tenemos que, por ejemplo, una reunión con el representante de la ONU en nuestro país, una reunión por parte del canciller, que tenemos un buen canciller, que tenemos un canciller en Roberto Álvarez de primera categoría, una reunión para explicarle quizá por 10ª vez en qué consiste este problema, qué es lo que ha estado pasando y sigue pasando, ¿verdad? O si no, dar una respuesta internacional, ¿verdad? Promoverla mundialmente la respuesta para que sea, repito, una respuesta a la ONU. Porque, ¿qué se puede esperar cuando la primera potencia del mundo, Estados Unidos de América, dice no tenemos nada que ver con Haití, que Haití resuelva sus problemas, no vamos a intervenir allí, vamos a dar eso así? Mentira. Por abajo están agitando, por abajo están promoviendo mayores desgracias y desgastes y estimulando esa desgracia a través de fomentar y hasta de sostener económicamente a esas bandas de delincuentes, para crear una situación de que las bandas en un momento dado, borrachas y endrogadas, quieran coger a enfrentar a los militares dominicanos en la frontera. Entonces, que se cree una situación de casi conflicto armado, que sería un relativo conflicto armado, porque Haití no tiene nada con que responderle a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, a lo que disponga, como ya ha dispuesto el presidente Luis Abinader, en el cuidado celoso y fuerte de la frontera dominico-haitiana. Pero crear una situación que lleve a Estados Unidos a intervenir, ahí sí, a intervenir militarmente, a ocupar Haití, a hacer de Haití un protectorado siglo XXI, y entonces proceder con los intereses que hay allí, sobre todo la famosa mina de oro más grande del mundo, que de ahí vino el problema del agua aquí, pero necesitan intervenir militarmente para poder controlarlo todo y dedicar los grandes empresarios, dedicar su tiempo y su energía para la explotación de esa mina. Pero para conseguir eso tiene que haber una ocupación militar. Pero para que haya una ocupación militar tiene que haber una situación casi de mini guerra entre los dos países, ¿verdad? Esa es una realidad terrible. Bueno, hay una pastilla de una empresa extranjera muy famosa, no la voy a mencionar, que pongan un anuncio, ¿verdad? De que esa pastilla es contra el virus, pero lo que me han informado, me han dicho amigos que manejan el tema, de que realmente, bueno, son pastillas como las vacunas para prevenir la enfermedad, esa cadena de 3 vacunas, no, que son vacunas para aquellas personas que tienen el problema, tomarlas para
evitar que el problema sea mayor. Si es así, magnífico, pero eso no está demostrado. No podemos coger ahora a darle pastillas a todo el mundo, porque también eso es parte de un negocio de esa empresa, un negocio multimillonario. Y también es bueno aclarar que en Estados Unidos, donde esas pastillas se pondrían a utilizarse, a ser utilizadas, pero hasta ahora la FDA, la famosa Food and Drug Administration, no la ha aprobado. De manera que en República Dominicana tenemos que tener cuidado. Cuidadito, compadre Gallo, cuidadito. No vaya a ser que en algunas personas, por ciertas enfermedades o por el mismo virus, esas pastillas en algunas personas puedan tener una reacción contraria. Y entonces los que tienen el negocio se les importa un carajo esa situación, y no hay duda que detrás de esto, detrás de la pastilla, lo que hay es un negocio, independientemente de que a la postre las investigaciones científicas demuestren que la pastilla es positiva para ser usada en aquellos que ya tienen el virus. Pero aquí en República Dominicana debemos tener mucha atención con este asunto para que no de repente salga un bateo y corrido de las pastillas de esa empresa. Cierro como cerraba don Juan, que un día como hoy fundó el Partido de la Liberación Dominicana después de salir del Partido Revolucionario Dominicano y después de los enfrentamientos con Peña Gómez por el mismo problema, aquel que ha hablado de Danilo y Leonel, y podría decir muchas cosas, de que los dos no cabían en el PRD. El PRD no tenía espacio para dos líderes de esa categoría. Entonces don Juan no solo decía hasta mañana si Dios quiere, decían que era comunista, que no creía en Dios, decía que si Dios quiere, pero también a veces daba explicaciones y después decía, comprende. En el caso de las pastillas, yo le diría a las autoridades, comprenden.